Siempre, siempre cuando llegamos a estos momentos en una reunión, y voy a decir solo una reunión como la que hemos tenido, que empezó 3 días atrás y ha seguido durante los mensajes, las oraciones, escuchando los cantos, la comunión juntos. Muchas veces, al llegar al fin de esa experiencia, hay sentimientos contrarios, ¿verdad? Pero es en estos momentos que muchas veces el Señor obra. Y a veces obra en formas que nosotros no esperábamos. A veces pensamos, pues de seguro, algún texto de la Biblia va a tener un impacto en mi vida en esta conferencia. Y a veces nos damos cuenta que no es así. Había un joven que conocí muy bien. Tenía 16 años de edad en ese entonces. Fue su primera experiencia como líder de un equipo en un campamento de niños. La verdad es que él estaba bien preocupado. Nunca había hecho eso antes. Y aún durante esos 3 días de campamento, sintió un poquito pesada la carga, para serle franco, pues era su primera vez. Las lecciones, el cuidado de los niños, de su equipo, saber que a él le caía la responsabilidad de la enseñanza de la Biblia a ellos. Me contó después que después del 3 días, lo que él casi más anhelaba era llegar al día último, la despedida. Pero ese último día pasó algo que él no esperaba. Ya todas las actividades se habían terminado. Ya las maletas ya estaban ya armadas. El joven ya estaba listo, bien listo ya para regresar a casa. Cuando se le acerca un niñito de su equipo, 9 años de edad. Niño que no tenía padre ni madre, no tenía hogar a donde regresar. Unos hermanos estaban a cargo de él, ayudándole. Este niñito se le acercó al joven y le dijo, sentado ahí en una montaña, viendo los pinares, le dijo, hermano, ¿no sería bueno si pudiéramos quedarnos aquí para siempre? Esa experiencia marcó un antes y después en la vida de mi hijo. Ahora él tiene un corazón y siempre lo ha tenido desde entonces a favor de los niños. Entonces a veces tenemos que entender que no basta solo dejar que la palabra de Dios esté dando vuelta ahí en la cabeza. No basta solamente escuchar, aprender, llenarnos de conocimiento de la palabra de Dios. Eso es necesario. Y fue necesario esa experiencia en el pueblo de Israel en los días de Nehemías. Fue necesario. Pero lo que vamos a notar hoy
Es algo que tiene que suceder en la vida de cada creyente si a la verdad la palabra de Dios va a tener efecto en nuestra vida. Hoy vamos a leer lo que pasó con el pueblo de Israel el día 24 del mes. Y yo espero que si no hoy, muy pronto en la experiencia de cada uno de nosotros habrá un día 24. Nehemías capítulo 9. Verso 1. Dice así la lectura. El día 24 del mismo mes, se va a acordar que Esdras tomó el libro en el primer día del mes. No hemos corrido mucho en la historia. 24 días han pasado. La verdad que 23, porque este día 24. La palabra de Dios había sido leído fielmente cada día ante el pueblo. Ellos habían aprendido muchas cosas, habían recibido esa palabra y aún habían puesto en práctica mucho de la enseñanza de la ley de Dios. Pero algo faltaba en su experiencia. Y esto es algo que a todos nos hace falta. Tenemos que tener la experiencia del día 24. Sigo con la lectura. Se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Algo había pasado en la experiencia de este pueblo. Pues la palabra de Dios había ido más allá que solo algo que podía llenar la cabeza de conocimiento. Y aunque es necesario que tú y yo aprendamos la palabra de Dios y tenemos que entender el sentido de ella, ¿se acuerda que eso fue una de las cosas necesarias para este pueblo? No solo escuchar la palabra de Dios, pero entender el sentido, la interpretación, cómo pudieron ellos aplicarlo a su vida diaria. Pero en este día 24 del mes, en la experiencia de este pueblo, algo pasó. La palabra de Dios fue más allá que solo ser, y no digo esto con falta de respeto ni reverencia, solo ser palabra de Dios, llegó a ser algo muy personal que ahora podía impactar mi vida. Pasó de ser algo que estaba en la mente
a algo que tocó las emociones y lo más profundo del corazón. Es necesario que el creyente en algún momento en su vida tenga la experiencia del día 24. Si la palabra de Dios no hace cambio real en la vida del creyente, es que no la ha recibido, solo la ha escuchado. Gran diferencia hay en escuchar y recibir, mas a todos los que recibieron su palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos los que escucharon. No todos los que escucharon. 23 días escuchando. Pero ahora miramos un pueblo recibiendo. Mi anhelo y mi oración ante Dios es esta. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero pronto en el futuro, los hermanos y hermanas que han estado aquí van a recibir la palabra que han escuchado. Y van a dejar que esa palabra afecte su vida. Eso pasó en este día. Eso era el resultado en el pueblo de Israel de haber recibido la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios llegue a tener realidad en nuestra vida, tiene que tocar nuestra mente, tiene que tocar nuestra voluntad, tiene que tocar nuestras emociones. No es malo de vez en cuando dejar que las lágrimas caigan sobre las mejillas. Más cuando es Dios tocando el corazón. Yo no sé por qué muchas veces los hombres tenemos miedo de llorar. Yo no soy llorón. Y no digo eso con orgullo, más bien es una de las faltas que tengo. Jesús lloró. Muchas veces. Probablemente mucho más que lo que tenemos grabado en la Escritura. Era un hombre que no tenía temor de mostrar a otros lo que él tenía en su corazón. Cuando Dios tiene control de mis emociones, ahí es donde Él puede usar la pasión en la vida. La palabra de Dios llega a ser una realidad en mi vida cuando tiene control absoluto de ella. Eso pasó en la experiencia del pueblo de Israel. Otra de las cosas que sucede en el día 24, hay confesión de pecado. Confesión muchas veces no viene en el momento. Muchas veces no viene solo por escuchar un mensaje animador de la palabra de Dios. Muchas veces la confesión genuina toma tiempo. Ahora, yo no estoy hablando de un solo hecho, un solo pecado, que uno está consciente de lo que ha cometido y en el momento confiesa eso al Señor. Estoy hablando de los pecados que hemos olvidado, pero que no son un estorbo. El hermano Ismael ha estado hablando de la llenura del Espíritu Santo. Si pecado hay ahí en el trasfondo de nuestra vida, nunca podemos ser llenos. Hay que quitar el pecado para que el Señor nos siga llenando. Cuando la palabra de Dios, a la verdad, encuentra su lugar en el interior de mi ser, no habrá más que el creyente puede hacer que en la presencia de Dios empezar a confesar su pecado.
Este fue un día de confesión para ese pueblo. No solamente los pecados suyos, dice el verso 2, aún confesaron los pecados de sus padres, sus fallas, sus debilidades. Se identificaron aún como Nehemías con el pecado del pueblo. Señor, hemos hecho lo malo ante tus ojos. Es que este era un momento de restauración de toda una ciudad, de toda una obra. Porque la palabra de Dios se ha ido más allá que el intelecto y ahora había tocado el corazón. Al leer la ley de Dios otra vez, confesión de pecado se había hecho. Y mire, todos tenemos necesidad de confesión. Todos. A diario. Pero a veces esto no sucede hasta que Dios nos agarre y nos da una buena sacudida. Y nos muestra la realidad de la vida. Mire, esto no es una religión. Esto no es una creencia. Esto va más allá de una doctrina de hombres. Esto es realidad. Esto es una realidad eterna. Tú y yo no solo estamos aquí de paso. Estamos aquí pasando esta vida, pero vamos a una realidad eterna. Necesitamos entender que nuestra experiencia aquí es nada más la entrada a una experiencia eterna. Eso no viene. Y esa experiencia es entender en un momento. Pero viene cuando nosotros damos entrada a la palabra de Dios y dejamos que ella empiece a obrar día por día en nuestra vida. Cuando el pueblo se reúne para tener comunión, alabanza y adoración juntos, es muy posible tener y experimentar un alto espiritual que dura por unos días. Después regresamos a la vida normal y el ánimo se baja. No es eso lo que esperamos. Esperamos una experiencia como la de este pueblo en el día 24. Más allá de solo salir emocionado, más allá de salir solamente alegre, eso es gran cosa. Pero salir con una convicción de dejar que Dios trabaje en mi vida. El beneficio eterno viene cuando la palabra de Dios no solamente es escuchada, pero es aplicada a mi necesidad y mi corazón. Ahí es donde el cambio real y duradero viene. Eso pasó en lo que estamos leyendo en el día 24. Yo no sé cuándo va a ser su día 24. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser de aquí a 15 días. Yo no sé. Pero yo espero que tenga esa experiencia donde la palabra de Dios es hecho una realidad en su vida. Esta experiencia tiene valor eterno cuando yo entiendo y estoy dispuesto
a hacer cambios en mi vida. Cambios. No me voy a preocupar de los cambios de otro. Pedro dijo, pues está bien, Señor, yo ya estoy restaurado aquí. ¿Y este Juan? ¿Y qué con él? No te preocupes del otro. La experiencia del día 24 es algo personal, aunque muchos lo pueden experimentar en la misma vez. Es algo muy personal. Preocúpate por los cambios en tu vida. Y yo me voy a preocupar por los cambios necesarios en la vida mía. Eso sucede cuando la palabra de Dios pasa de aquí y encuentra cabida aquí, en el corazón, en los sentimientos más profundos de mi ser. La verdad que no hemos aprendido nada si no hay evidencia que la verdad de Dios ha sido aplicada en el corazón. No hemos aprendido nada. Podríamos hablar y explicarlo a otros. Yo conocí un borracho que en su momento era pastor evangélico sin Cristo. En una borrachera escuché a ese hombre predicar el mensaje del evangelio más claro que yo he escuchado en mi vida. Borracho. Borracho. Solo ahí. Nunca llegó aquí. Bueno y sano, era blasfemo, solo borracho es que medio respetaba a Dios. Imagínense. Tenemos que dejar que la palabra de Dios tenga efecto en nuestra vida. Si ha sido aplicada a mi vida, cambiará mi voluntad por la del Señor. Esa es una evidencia de que ha habido un cambio profundo. Eso pasa con la experiencia del día 24. Mi voluntad queda atrás para dar lugar a la voluntad del Señor. Nuestra fe no es meramente recibir lo que nos han enseñado. Tiene que ser una confianza personal. Eso pasó en el día 24 del pueblo. Repasando el pasado del pueblo, ellos pudieran ver la fidelidad de su Dios. Grande la fidelidad de nuestro Dios. Pero en este día se fue más allá de solo conocerla, que entender esto. Dios ahora es mi confianza personal. Ellos pasaron de solo conocer de la fe de sus antepasados, que ahora sin reservación, sin reserva decir, Dios es nuestro Dios. Su palabra es nuestra palabra. Y su voluntad para nuestra vida es personal. Mateo 5, verso 6. Por si acaso quieren saber por qué el cambio de estilo hoy, por qué estoy leyendo. Después de cometer el gran error de forzar mucho la voz ayer, pensé, si me quedo sin voz hoy, voy a escribir todos estos puntos y voy a pedir al hermano Oscar ahí que lee. Entonces, por eso ya lo tengo leído. Entonces, estoy leyendo más que solo hablando. Mateo 5, 6 dice esto: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos se saciarán.
Esto es lo que había pasado con el pueblo en ese entonces. Escucharon la palabra de Dios y en vez de decir, ya estamos llenos, ya no más, no. Les dio una sed, un anhelo de escuchar más, de conocer más. Eso sucede cuando llegamos a tener la experiencia del día 24. Hay un momento en que la base de la verdad y viendo el linaje de fe del pasado de aquellos que aman al Señor, tomamos la decisión de identificarnos con ellos. Yo voy con ellos. Leemos esto en el verso 6 en adelante en este mismo capítulo. Ellos están recordando cómo Dios había llamado a su padre en la fe, Abraham. Y este fue el día que este pueblo pudo identificarse con los hombres y mujeres de fe del pasado. Y ellos ahí llegaron a entender, yo me identifico con ellos. Yo voy tras ellos. Yo no voy a seguir los fracasos y los errores. Yo me identifico con los hombres, con las mujeres de fe. Todo esto sucede cuando uno llega a tener la experiencia del día 24. Yo espero y anhelo que nosotros podemos identificarnos con aquellos que han abierto la brecha de la fe en tiempos pasados. Buenos ejemplos nos han dejado. Hombres y mujeres que terminaron bien la carrera. No se desviaron. ¿Tuvieron sus dificultades? Sí los tuvieron. Pero nunca abandonaron la fe. Nunca dejaron que las pequeñezas de la vida estorbara su andar con el Señor. Es momento para identificarnos con aquellos que han sido fieles en la fe. Hay que esperar para escuchar lo que Dios nos dirá de su palabra. Siempre Dios tiene una forma, una manera de hablar muy directo a nuestro corazón. Siempre es su palabra, aunque usa experiencias diferentes. Siempre es su palabra la base. Pero hay que estar atento. 23 días escuchando la palabra de Dios, atento. Pero hasta este momento llegó al corazón. Escuché. Al salir de este lugar, sigue escuchando la voz de Dios. Palabra de Dios ha habido. El sentido, yo creo que se le ha puesto. Instrucciones bíblicas se han dado. Pero falta lo más importante, escuchar y hacer la suya para que sea una realidad. Nuestra separación de este mundo no es temporal. Leemos aquí de este pueblo que antes que llegaron a este momento, todos los que no tenían derecho de estar en el pueblo puesto afuera. Esas relaciones ilícitas que Dios prohíbe, afuera, ya no. Para tener esta experiencia real en la presencia de Dios, nuestra separación no puede ser temporal. Tiene que ser permanente.
Eso es lo que preocupaba a Nehemías en el inicio. No había separación entre el pueblo de Dios y las naciones. Cuando la palabra de Dios llega a tener un impacto verdadero en la vida mía, la separación de este mundo y las cosas de este mundo va a ser algo permanente. Yo nunca voy a regresar a eso. Nada bueno hay allá afuera. Aquí hay hermanos que pueden dar testimonio de ella. Yo, como mi hermano, tuve la dicha de ser criado en un hogar cristiano, donde mis padres eran creyentes en Cristo Jesús. Sus padres eran creyentes en Cristo Jesús hasta la 7ª generación para atrás. Y sí, todos miembros en la sala evangélica, aunque le ponían otro nombre en otras partes del mundo. Tuve esa dicha. No conocí lo más oscuro de este mundo ni del pecado, pero lo he visto. Y no vale la pena regresar a eso. Uno puede experimentar la realidad de la vida como un creyente cuando nuestra separación del mundo es permanente. Cuando nuestra confianza en nuestro Dios es real. No es dudando, es real. Podemos decir, sí, Señor, hasta aquí nos has ayudado y bendiciones y todo y nos vamos, pero eso no es decir que es realidad. Cuando mi confianza en Dios llega a ser real. Cuando la verdad lo creo, no solo lo digo. Cuando nuestra adoración es espiritual y no palabras repetidas que otros han hablado. Y esa base de la verdad. Yo era muy joven, era niño. Cuando escuché esto que le voy a contar, hasta me puse a reír. Era niño. Pero con los años he apreciado que esto fue algo muy especial. Había un hermano recién convertido. Yo solo recuerdo que se llamaba el hermano Chepe. No conocía el apellido, era niño. Pero sí, por cariño, era un hombre grande. Hombre que había vivido la vida dura. Yo creo que me van a entender qué tipo de vida vivió este hombre. Le decían con cariño el hermano Chepón. Ya está en el cielo. Recuerdo la primera vez que escuché, la primera vez, al hermano Chepón levantar, y no voy a usar la palabra orar porque no oró, adoró en la cena del Señor. Primer domingo. Un hombre campesino sin letras, sin mucha capacidad, se levantó y sus palabras fueron exactamente estas. Gracias a Dios que tu vos moriste por nos. Se le cayeron las lágrimas y se sentó ahí orando. Como niño me puse a reír, dije, ¿qué tipo de oración es esa? Pero con los años me di cuenta, ese era un hombre que había entendido la realidad de Dios en su vida. Estaba adorando a tu Dios. Gramáticamente, pobre. Teológicamente, pero cómo se ha de haber sentido el cielo escuchando esa palabra. Mire, cuando nosotros decidimos separarnos del mundo, nuestra confianza en Dios es real. Nuestra adoración va a ser en espíritu, de lo más profundo del corazón.
y según la verdad de Dios que conocemos. Nuestra confianza pasará de estar en nosotros a estar en el Señor. El afecto de la lectura de la palabra de Dios no nos va a traer ya solamente un gozo momentario. Más bien va a traer una convicción profunda. La respuesta al escucharla será cambio. Cambio de vida. No me preocupa ni me interesa mucho que hermanos digan, no, hermano, ha sido muy bueno la conferencia y muy bonitos los mensajes. No me interesa escuchar eso. Si te da por decirlo, está bien, dilo. Espero escuchar de aquí a una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses de cambios reales. Y que Dios ha tocado el corazón. Eso sí me va a dar ánimo y alegría. Porque lo demás puede ser pasajero. El gozo de la obediencia nos conlleva a la restauración de nuestra comunión con el Señor. Eso se espera. Cuando el pueblo vive algo de la experiencia del día 24, hay cosas no importantes en la vida que hasta que los leemos y lo vemos a la luz de la palabra de Dios, entendemos que no vale la pena. No vale la pena. Yo espero que cuando usted tenga, si no lo ha tenido esta experiencia, va a dejar por un lado las tonterías de esta vida. Y lo digo así porque así son. Cosas que a la verdad no tienen valor eterno. Nos preocupamos mucho por ellas y no vale la pena. Todos sabemos cuáles son estas cosas. No vale la pena preocuparnos por ellas. La sinceridad y humildad del pueblo de Dios nos llevará a confesar y a mantenernos separados de toda cosa que puede contaminar. Y a veces esto es una decisión muy dura a tomar. A veces requiere separación de familiares que no nos son de ninguna ayuda espiritual. A veces esto requiere separación de amistades. Cualquier persona que te acerca y no te aleja de algún pecado no es tu amigo. No lo es tu enemigo, aunque sea creyente. Amigo no es. El deseo de los que están en comunión con el Señor es adorarle. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Adoración no tiene un día o un lugar para nosotros, hermanos. Para el pueblo de Israel, sí. Para nosotros es una actitud de corazón. Qué bueno si el creyente pudiera estar en esa actitud de corazón las 24 horas al día. Yo no sé usted, pero a veces me despierto a la medianoche, no sé por qué. Quizás porque la mente todavía está dando y solo digo gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Y me vuelvo a dormir. No es oración, es adoración. Eso es lo que Dios espera de nosotros. La adoración es una prueba de la nueva naturaleza. Otra prueba de esa nueva naturaleza es que no podemos dejar de congregarnos. No que no debemos, que no podemos. No podemos.
Mi bisabuelo, yo no lo conocí, murió unos días antes que yo nací. Su esposa era una mujer religiosa, pero mala. A ella la conocí después, ya restaurada. Y si era, pues la verdad que no la conocí muy bien. Ella murió cuando tenía 5 años. Mi abuelo era un hombre muy piadoso, un ganadero, hombre no de muchas palabras, que amaba al Señor y amaba al pueblo de Dios. Ella no así. Ella hacía todo lo posible de impedirlo para que fuera a los cultos. Pero mi abuelo no podía, no es que no debía, no podía dejar de congregarse, no podía. Era un hombre muy manso, no era pleitista. Un día, ella le dijo, hoy no irás al culto. Él dijo, es que yo tengo que ir. Yo tengo que reunirme con mis hermanos, yo tengo que ir. Ella dijo, no vas a ir. Él no dijo nada. Además, dijo ella, yo voy a asegurar que tú no puedes ir. Él no respondió. Era mala mi bisabuela. En el transcurso de la tarde, ella le escondió todos sus pantalones. Los quitó de la gaveta, los puso en un lugar donde nadie sabe dónde estaban. Mi bisabuelo entró del trabajo y había ordeñado las vacas. Se limpió, fue a su cuarto para vestirse. Ella con la cara amarga, cuando él entró ahí en la cocina, él sabía que algo le había hecho. Pero no era un hombre pleitista, es que él tenía que estar congregado con los santos. Cuando fue a su cuarto y abrió la gaveta, no había pantalones. Pero no se preocupó, porque él tenía que estar congregado con los hermanos. Se puso la camisa, se puso la corbata, se puso los calcetines y los zapatos. Agarró la Biblia, la puso bajo sus hombros, salió de la casa, caminando por el andén, buscando el pueblo, sin pantalones. No había llegado ni 50 metros cuando la abuela salió corriendo llevándole los pantalones. ¿Qué dirán los del pueblo si mi marido llega ahí sin pantalones? Cuando Dios, por su palabra, impacta el corazón, no podemos dejar de congregarnos. Pero sí le animo que vaya con pantalones y con ropa. Cuando hay arrepentimiento genuino, hay un despertar entre el pueblo que es contagioso. Se me fue el tiempo y el hermano ya me va a estar dando la seña a mí también, hermano Ismael. Ya lo estoy viendo por ahí. Pero otra de las cosas que van a suceder es que lo que ya hemos pasado por esta experiencia del día 24, nos vamos a preocupar por interceder en oración a favor de los demás. Miren lo que pasa. Porque esta experiencia es una experiencia individual que llega a ser una experiencia colectiva. Yo espero que en los días que están por delante, cada uno de nosotros vamos a tener una experiencia igual que este pueblo tuvo el día 24 del mes. Lo llevó a firmar un compromiso, un pacto con Dios. En el último texto, verso 38 de este capítulo 6. Que el Señor nos ayude, hermanos, para seguir adelante y no dejemos que absolutamente nada nos distraiga de la fe y la realidad de una vida en Cristo Jesús.